Bienvenidos a todos, una vez más, al Club de Fast Chess. En esta ocasión, queremos compartir el tercer y último capítulo sobre este curso de la apertura Ruy López o la apertura española, comúnmente conocida. En el segundo video, hemos analizado la defensa moderna de Steinitz contra la apertura española. Una vez más, pudimos apreciar los planes de las blancas, con esta apertura, atacar y cerrar el flanco de dama, trasladando las piezas por ese flanco, para luego centrar el ataque en el flanco de rey negro. También hemos visto la defensa antigua de Steinitz, y como las blancas con esta apertura, tienen la posibilidad de nuevo, de controlar la casilla de 5, débil de las negras, pero en esta oportunidad, las blancas se lanzan directo al ataque y al intercambio de piezas, sacrificando potencialmente el centro de la cadena de peones y descubriendo debilidades de las negras en su defensa. También hemos visto la variante de Berlín, improvisada en la antigua defensa de Steinitz, y cómo las negras podrían caer en trampas si no utilizan los movimientos tradicionales para dicha defensa. Pero ¿qué hay si las negras proceden en su tercer movimiento, con caballo F6, formando la defensa berlinesa? Pues en este video, damos inicio al análisis de la apertura Ruy López contra esta defensa muy jugada hasta en la actualidad. Damos inicio a la partida con peón E4, peón E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, apertura Ruy López, caballo F6, defensa de Berlín. Consideremos la primera variante, peón blanco D3. Continúan las negras con peón negro D6. La cuarta jugada con peón D6 es el segundo movimiento más popular para las negras en este contexto. Desde un enfoque más amplio, la opción alfil C5 busca concretamente igualar, mientras que peón D6 es una elección que probablemente sea adoptada por aquellos que buscan un enfrentamiento más desafiante con las negras. Esta jugada debería ser recibida con aceptación, ya que la posición resultante se asemeja a nuestro repertorio estándar de la Ruy López y, de hecho, a menudo, se transpone en algún momento. Sin embargo, en este caso específico, exploraré algunas maniobras de las negras para evitar la transposición y mantener una dinámica única en la partida. Enroque corto de blancas. El orden de movimientos peón C3 es una opción viable y probablemente transpondrá a nuestro repertorio de Ruy López, peón D3, por ejemplo, después de peón negro G6, enroque corto de blancas, alfil G7, torre E1, enroque corto de negras, peón H3, las negras podrían responder con peón A6 en algún momento, llevando a una transposición directa a posiciones familiares. Este enfoque estratégico permite una transición suave a estructuras conocidas y al mismo tiempo brinda flexibilidad para ajustarse a la dinámica específica de la partida. Continúan las negras en el quinto movimiento con peón A6. Una medida que parece un poco extraña, pero que en realidad es bastante ambiciosa. Las negras aprovechan el hecho de que nuestro alfil está atrapado. Alfil por C6, jaque. Ganando tiempo y ventaja estructural a cambio del alfil. Alfil A4, peón B5, alfil B3, caballo A5, también perdería el alfil, pero habría obtenido mucho menos a cambio. Continúan las negras en su sexto movimiento con peón B, por C6, torre blanca E1. Tenemos la intención de jugar peón D4, y recuperar con nuestro caballo en D4, para lo cual es necesario defender el peón negro de E4. Alfil E7, por lejos, el movimiento principal. Peón D4, nuestra idea. Aumentamos nuestra ventaja espacial. Lo curioso es que, a esta posición también se puede llegar a través de blancas, en su tercer movimiento, alfil B5, peón A6, alfil A4, caballo F6, enroque corto de blancas, peón D6, alfil por C6, jaque, peón B, por C6, torre E1, alfil E7, peón blanco D4, la defensa Berlín improvisada, en la defensa moderna de Steinitz, ya vista en el segundo video del curso. Volviendo al octavo movimiento de blancas en la partida, peón D4, continúan las negras con peón E, por D4, caballo por D4, alfil D7. Una posición estratégica interesante.
Las negras tienen la pareja de alfiles, pero tenemos ventaja de espacio, y los peones C, duplicados, son ligeramente débiles. Lo principal que debemos hacer, es intentar impedir que las negras se liberen en el centro. Peón blanco C4. Como seguimos mencionando, que la estructura de peones con D5, el ataque se centra en el flanco de dama, y con peones colgantes en D4 y C4, buscamos sacrificar el centro de peones para descubrir debilidades en las negras, o bien encontrar libertad de movimientos. El movimiento de peón C4, es considerado una jugada de ruptura, una vez más, planeando el ataque inicial de las blancas en el flanco de dama, con la apertura Ruy López. Este peón puede ser acompañado opcionalmente por peón B2, B4, en un futuro, o también luego el caballo a C3. Continúan negras con, enroque corto de negras, caballo C3, torre E8. Universalmente útil, y la más flexible aquí. Peón blanco H3, un pequeño movimiento de mejora, esperando a que las negras elijan un plan, antes de decidir dónde queremos nuestra dama, y nuestro alfil. Peón negro C5, el movimiento más directo. Caballo F5, alfil F8, un movimiento crítico, las negras amenazan con caballo por E4. Caballo G3, nos retiramos voluntariamente, pero el caballo es bastante bueno en G3, lo que hace que nuestro peón de E4 esté bien protegido. En cuanto al carácter, la posición no ha cambiado mucho. Todavía tenemos la intención de desarrollar las piezas restantes y mantener el control de nuestro espacio adicional. Un recurso adicional que puede ser relevante es caballo D5, ya que nuestro peón de E4 está seguro. Alfil negro C6, alfil G5, provocando algunas debilidades. Peón H6, alfil D2, peón G6, el plan más natural, activar el alfil en la diagonal larga. Dama C2, alfil G7, torre A, D1. Trayendo la última pieza al juego. Ciertamente, ya hemos abandonado la fase inicial, o de apertura. Las negras tienen la pareja de alfiles, pero todavía carecen de objetivos claros para el ataque. Nuestros próximos movimientos probablemente sean peón B3, seguido de caballo D5, con la idea de alfil C3, intercambiando los alfiles de las casillas oscuras. Las negras son ciertamente sólidas, pero parece una posición agradable para jugar. Pero, ¿qué pasaría si las negras deciden en su cuarto movimiento la variante alfil C5? El movimiento más activo y mejor. Las negras se toman la libertad de desarrollar el alfil, fuera de la cadena de peones, lo que es posible gracias a nuestra jugada, peón D3, continúan las blancas con peón C3. En la práctica reciente de alto nivel, esto ha pasado un poco de moda, pero en relación con el resto de nuestro repertorio, tiene mucho sentido. La idea es similar a muchas de nuestras otras líneas, pretendemos empujar, peón D4, en el momento apropiado. Las negras tienen que tomar una decisión muy importante ahora, desarrollarse con calma con enroque corto, peón D6, o intentar el inmediato avance. Peón D5, mientras que el juego más lento, conduce a posiciones con mucha lucha para ambos colores, las líneas D5, son generalmente de naturaleza más forzada, y las negras realmente están tratando de igualar por medios muy concretos. El peón en C3 es necesario inmediatamente, ya que si las blancas prosiguen en el quinto movimiento con enroque corto, entonces caballo negro D4, en donde puede intercambiar ese caballo malo ecualizando confortablemente la partida. Continúan las negras con enroque corto de blancas, torre E8. Retrasar el peón a la casilla D6 siempre debe tratarse con cuidado en la Ruy López. Las negras ganan dos cosas principales con ello. Una, es que la jugada peón D5, se puede realizar más tarde de una sola vez, y la otra, que el alfil de C5, aún puede retirarse a E7, o F8, si es necesario. Alfil G5. Con la intención de detener peón D5, por lo general, dudamos un poco en colocar nuestro alfil en G5, tan temprano,
pero tiene algo de sentido adicional después de torre E8. Si las negras hubieran movido peón H6 y peón G5, entonces la torre está bien situada en F8, para soportar una ruptura posterior con peón F5, y si pensamos aún más allá, y asumimos que después de peón G5, jugamos alfil G3, y las negras responden caballo H5, por G3, entonces después de F, por G3, el peón de F7 es más débil. Esto suena un poco descabellado, pero es sorprendentemente relevante para la evaluación del movimiento torre E8. Torre E1, en vez del alfil en G5, no sería tan bueno aquí, debido a peón A6, alfil A4, peón D5, ganando las negras contrajuego en el centro. Peón A6. Esta jugada demuestra su eficacia, especialmente cuando no estamos dirigiendo un ataque hacia C6. Alfil A4, ahora las negras tienen dos opciones principales de juego, una más aguda, presionando con H6 y G5, y otra más sólida, optando por alfil E7. Alfil negro E7, las negras eligen la opción sólida al jugar alfil E7, aunque esto puede implicar una pérdida de ritmo en la estructura cerrada que se forma. Este inconveniente no es tan crítico. El posible intercambio de alfiles de casillas oscuras resulta beneficioso para las negras, ya que les falta espacio, teniendo en cuenta el principio posicional de que, en estructuras cerradas, conviene intercambiar piezas para abrir el tablero, o que, en estructuras abiertas, conviene mantener las piezas y seguir combinando tácticamente. Continúan las blancas en su noveno movimiento con caballo B, D2. Siguiendo con nuestro desarrollo, optamos por no comprometer en este caso nuestra torre, M1, en este momento, ya que la columna F podría abrirse más adelante. Peón negro D6, peón H3, peón H6. La respuesta típica de las negras, la estrategia se manifestó con alfil E7, alfil H4, caballo H5, alfil G3, exactamente. Al jugar alfil G3, estamos optando por una aproximación más dinámica. La elección de intercambiar en E7 habría conducido a una posición bastante sólida para las negras. Al ofrecer la pareja de alfiles, aunque las negras podrían tomarla, no es necesariamente beneficioso para ellas, ya que el peón de F7 se vuelve un poco débil y las casillas claras se vuelven vulnerables. Además, en la típica moda de la Ruy López, la posición está bloqueada, lo que implica que nuestros caballos pueden ser tan valiosos como los alfiles negros. Esta dinámica plantea un escenario interesante y ofrece oportunidades para la iniciativa en el juego medio. Caballo por G3, peón F, por G3. Es un planteamiento estratégicamente fascinante. La idea de jugar alfil B3, para presionar F7, es clara, y puede generar debilidades en la estructura negra. Además, la opción de jugar dama E2 y duplicar las torres en la columna F, añade otra capa a la estrategia, apuntando a posibles debilidades en esa área del tablero. La consideración de jugar peón D4, especialmente si hay un alfil negro en E6, tiene sentido. Esto podría abrir el centro y crear tensiones que podrían favorecer a las blancas. La posición parece ofrecer varias posibilidades estratégicas y tácticas, lo que hace que la partida sea dinámicamente rica. Alfil negro F6. Esto no bloquea la columna F, para siempre, ya que tenemos caballo H2, G4, y caballo C4, E3, D5, como opciones posteriores. Dama blanca E2, seguido de torre F2, y torre A, F1, que es muy prometedor para las blancas. Veamos ahora la variante, donde las blancas consiguen el gambito río aceptado, dentro de la defensa de Berlín. En el cuarto movimiento, las blancas se enrocan, dejando la posibilidad de la captura del peón E4, esta posición tendría similitud con la variante abierta de las negras, analizadas en el primer video, cuando se da la defensa moderna de Steinitz. Esta partida fue jugada por Pearsall versus
White, a distancia, en 1953. Continuaron las negras en su cuarto movimiento con caballo por E4, dando paso al gambito río aceptado. Continuaron las blancas con torre E1, según la teoría, es mejor el movimiento peón D4. Peón F5, con esto, las negras entran en una trampa. Según la continuación usual, en vez del peón F5, con caballo D6, caballo por E5, alfil E7, alfil D3, enroque corto de negras, caballo C3, las posibilidades están igualadas. Volviendo a la partida original, al quinto movimiento de negras, peón F5, peón D3, caballo D6, alfil por C6, estoy seguro de que ese último movimiento ya te es familiar. Peón por C6, torre por E5, jaque, rey F7. Una vez más, el plan de intercambio de piezas y el sacrificio de la cadena de peones en el centro da brillantes descubrimientos a las blancas para atacar desde su columna preferida, E1, y provocar ataques directos al rey negro. Continuaron las blancas con alfil G5, dama D7, brillante torre E7, alfil por E7, caballo E5, jaque, y bifurcando a la dama negra. Las negras abandonaron. Muchísimas gracias por toda tu atención y esfuerzo que pusiste en este tercer video y el curso completo con los 3 capítulos sobre la apertura Ruy López. Deja un comentario sobre qué te parecen los análisis de las variantes enfocadas, suscríbete también por favor, para estar atento a lanzamientos de más análisis sobre aperturas, posiciones, trampas y más sobre ajedrez. Nos encontramos en el próximo video, y que pases muy bien, saludos.